Muy buenas tardes, mi nombre es Janina Arraya y quien me acompaña es Valeria González, quien vamos a desarrollar el tema educación transmedia. En realidad vamos a desarrollar sobre educación transmedia y sobre el proyecto Transmedia Educativa. Y vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son los aportes que podemos hacer hacia el tema. Para eso estamos con Valeria González, quien nos va a hacer la introducción hacia el tema. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ahí se ve la línea del tiempo. Perfecta. Muy bien. Vamos a comenzar a ver un poquito cómo se va desarrollando en educación el concepto de transmedia. Hay algunos hitos importantes históricos, como es el surgimiento de algunos medios y cómo influyen en la sociedad y en la educación, en la transmisión del conocimiento. En la década del 60 surge el concepto de alfabetismo mediático asociado a la televisión, a ese invento, a esa caja que pasa contenidos, y que se pensaba que hacía un efecto negativo en los niños y era la institución educativa la que tenía que inmunizar de alguna manera para que pudieran resistir a esa influencia de la pantalla. Un hito muy importante son las publicaciones de McLuhan, también producto de la invención de la televisión. Ustedes tienen una bibliografía muy importante sobre Scolari, sobre la ecología de los medios, de la metáfora a la teoría y más allá. Los invitamos a que lo lean. Que tiene que ver con esta ecología, con este habitar los medios, el medio como ambiente. Luego van surgiendo otras invenciones, ¿sí? Que las vamos a pasar rápidamente porque ustedes ya las conocen y que van influyendo también, como decíamos, no solo en la sociedad, sino en el concepto de educación. El término de narrativas transmedia surge en este siglo, en el 2003, acuñado por Henry Jenkins. Tiene que ver cómo una obra de ficción, en este caso, se esparce a través de diversos canales y medios. ¿Sí? Es una experiencia unificada y coordinada. Y cada medio va aportando a esa historia una parte, un capítulo más. Luego sigue evolucionando la manera en que consumimos y construimos los contenidos, en este caso en Internet, para llegar en este momento a lo que es el concepto de alfabetización transmedia. Esto tiene que ver con todas esas habilidades y competencias que desarrollan los consumidores y prosumidores, ese concepto que surge con la transmedia, en donde ya el receptor no es un receptor pasivo, sino que construye y participa activamente de los contenidos, y se invita a las instituciones a ingresar, a dar la bienvenida, a dejar pasar ese aprendizaje que realizamos los usuarios y que realizan los alumnos fuera del colegio. Ustedes tienen para leer, en base a educación, dos textos que los invitamos a leer, que son los usos educativos de las narrativas transmedia. Podemos utilizar educativamente como profesores, como metodología, la narrativa transmedia, y también tienen otro texto que es la narrativa transmedia como apoyo pedagógico, ¿sí? Son diversos usos que le damos en el ámbito educativo a la narrativa transmedia y a la transmedialidad. Ustedes lo que tienen que hacer en este seminario taller, que ahora lo va a explicar bien Janina, no es utilizar educativamente la transmedialidad, porque ustedes no van a ser profesores o no van a salir profesores de este seminario. Lo que sí van a tener que hacer es una experiencia transmedial comunicativa en base a una temática que es la que proponemos. Tienen dos textos bibliográficos más, que son las encuestas que hicimos y trabajamos en el equipo de investigación, docencia en tiempos de coronavirus y estudiar durante una pandemia. ¿Por qué utilizar y por qué leer y por qué brindarles este material? Porque es novedoso y porque es actual. Son datos actuales de este año que les va a servir para construir la experiencia que tienen que hacer en este seminario taller y que Janina les va a explicar.
Así como explicó Valeria en la introducción sobre educación transmedia y una transmedia educativa, hay una diferencia. Uno es teniendo en cuenta tomar la transmedia como, como un objetivo metodológico a desarrollar a partir de una disciplina. En este caso nosotros vamos a realizar una transmedia educativa tomando como insumo la información dada por el informe del grupo de investigación para realizar una transmedia educativa. Por eso vamos a utilizar Educar en Pandemia, ese informe realizado por el grupo de investigación. En base a eso, esta propuesta del taller, en este taller, es tomar el tema educativo y diseñar una narrativa transmedia educativa para visibilizar una problemática educativa. Ustedes han visto, tanto cuando empiecen a leer, si no lo han hecho, van a visibilizar en las conclusiones diferentes tópicos o diferentes elementos recabados, tanto como docentes, las problemáticas, como como estudiantes en este marco de la pandemia. No es generar una propuesta educativa, sino comunicacional sobre el tema de educación. Y en ese sentido ya lo han visto y lo han desarrollado mis compañeros, que es la transmedia, un poco para reforzar nuevamente ese concepto. Al momento de ustedes realizar este proyecto, la transmedia no es una multimedia, es decir, una multiplicación o replicación de una sola historia en muchos medios o formatos, tampoco es una crossmedia, es decir, a partir de un tema, fragmentar esa historia en diferentes plataformas o medios, sino que es Escolari determina que es una experiencia caracterizada por la expansión de esta narrativa a través de diferentes medios y plataformas por la participación de los usuarios en esa expansión, llamado a esos usuarios proconsumidores, es decir, no solamente que son estos usuarios se transforman en consumidores de información, sino que a partir de nuestra propuesta nosotros los incorporamos no solamente como consumidores, sino como narradores de nuestra propuesta, es decir, como productores. Y para eso hay que diseñar propuestas comunicacionales de otro modo. En este caso, son nuevas estrategias. Estas nuevas estrategias utilizan diferentes lenguajes y diferentes soportes mediáticos, utilizan diferentes historias, hay una participación y una producción de contenidos por parte de estos prosumidores, que era lo que recién charlábamos. Entonces, ¿qué es la transmedia? Si lo pensamos así, o qué es lo que le pedimos. Entonces, Educar en Pandemia, uno de los ejemplos que yo les proponemos, en realidad dentro de la cátedra, es comenzar al inicio analizando diferentes producciones. A mí me pareció interesante, que me parece que también puede ser, ¿qué sucedió en este Educar en Pandemia? ¿Qué es lo que sucedió? Los espacios se han transformado y ha sucedido esto. Yo ayer, justo por el Día del Docente, que fue ayer, no sé cuándo verán este video, me pareció interesante, ¿no? Que el Día del Docente se vio transformado a partir de estas circunstancias fue transformado. Y la mirada del docente a partir de toda esa situación también fue transformada. Entonces, esto puede ser también, estas problemáticas, como verán, están siendo desarrolladas a partir de un dibujo y utilizando el humor como disparador para luego poder invitar a lo mejor a partir de una propuesta, esto puede ser un disparador, para luego invitar a realizar otro tipo de intervenciones a partir de estos cómics, serían, Claro, ¿cierto? el tema entonces es educar en pandemia. Estos ejemplos son ya diversas manifestaciones de las problemáticas. En las encuestas tienen datos precisos, indicadores certeros sobre la respuesta de los docentes y de los estudiantes. Estos son relatos bases, o sea, a partir de estas problemáticas se pueden construir y diseñar experiencias o propuestas transmediales en diversos medios y formatos.
Faltan Ujú. otras voces, otros actores, que es lo que vas a explicar ahora, que Sí, por sí, sí, ejemplo sí. pueden ser los alumnos. Sí, en ese sentido, bueno, acá tengo otro más, que es El mundo de Carla, que es Una actriz. sí, es una actriz que desarrolla sobre las problemáticas que están realizando que están viviendo los docentes en esta pandemia. También hay un proyecto que estoy yo diseñando y comenzando a diseñar, que se llama Diario para el Futuro de la Escuela en Pandemia, donde acá hay he recabado diferentes voces sobre estudiantes que hablan sobre la escuela en pandemia y hablan cómo se sienten o cómo viven esos estudiantes. Una de esas ramas es a partir de un podcast que que fueron recabadas a partir de varias preguntas por WhatsApp y luego realizado un podcast. Eso es uno de los ejemplos para mostrarles. Entonces el objetivo del proyecto es que deben dar cuenta de esa problemática educativa en esta pandemia, y es diseñar una intervención transmedial que invite a participar y visibilizar esta situación, estas problemáticas. Para eso, ustedes van a analizar al momento de pensar o diseñar esta transmedia, que existen diferentes actores que van a tener que elegir, que pueden ser dos, elegir, combinar o transitar diferentes experiencias sobre estos actores, que pueden ser docentes, estudiantes, padres, directivos, el Estado, si uno lo piensa, el Estado, cómo participó el Estado a partir de los medios de comunicación, a partir de los cuadernillos, los directivos, que un poco se nombra en la encuesta, pero no hay una recabada información. A lo mejor pueden ustedes empezar a expandir estos informes a partir de un trabajo con los directivos. Los padres tampoco están dentro de ese informe, pero sería un caso particular ver de qué modo estos padres han transformado su situación de su vida cotidiana y la escuela se ha expandido hacia su casa, por ejemplo. Si, por ejemplo, tomamos los docentes, parte de las problemáticas han sido, por ejemplo, la formación docente para el trabajo en entornos virtuales, este acompañamiento que ellos ven que no han tenido, y puede ser, a partir de esta problemática, visibilizarla y mostrarla. Puede ser un análisis también a partir de un hashtag, es decir, ustedes crean un hashtag y hacen un seguimiento de ese hashtag y cómo invitan a participar a partir de un hashtag, por decir un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto, voy a dar algunas claves para elaborar esta narrativa, y que ustedes bien lo tienen también dentro del manual, como le comentaba Valeria, contar en historias, donde, me parece que contar en historia, me parece que me equivoqué el nombre. Bueno, una vez que determinan, entonces el proyecto puede ser, entonces, para comentar al inicio, ustedes eligen un tema y un subtema, es decir, qué tema van a trabajar. Luego van a ver qué destinatario, porque es importante también determinar a quiénes van a dirigir. Es decir, si el tema, por ejemplo, es visibilizar, o el tema se denomina los docentes en transmedia, o cómo se sienten los docentes, por decirle un ejemplo, van a ver si esos destinatarios, quiénes son, si son los mismos docentes, si son los estudiantes, si es el público, si es el Estado. Y a partir de eso es importante no solamente determinar los destinatarios, sino también estudiar esos destinatarios, ver qué consumen esos destinatarios. Por ejemplo, si yo determino que este producto va a ser, voy a invitar a participar a los docentes y lo realizo por Instagram. Hasta el año pasado, por lo pronto, los docentes no usaban muchos Instagram, no tenían muchas cuentas Instagram. Por estudios que yo realicé dando capacitaciones, el porcentaje era prácticamente del 20%. Entonces, si yo invito a los docentes a participar por Instagram, y lo más seguro que mi participación no va a ser tan precisa o tan amplia. Entonces, yo voy a tener que utilizar como plataforma el Facebook, por ejemplo, que es lo que usa Carla, por ejemplo. El mundo de Carla utiliza el Facebook, porque
¿A quién le está hablando? Le está hablando a estos docentes, por O supuesto. sea que el punto que sigue en los medios, las plataformas, tiene que ver un poco con los destinatarios, ¿no? No es el También. punto que sigue, es el otro, pero tiene que ver con eso, con que el usuario, el prosumidor que vamos a construir y que va a participar, también habita en ciertos medios y no en otros. Entonces no podemos buscar al público en un lugar donde no va a estar. Claro, totalmente. Y para eso, seguramente, ya, entonces una vez que tenemos el tema, pensamos en qué destinatario, vamos a tener que pensar cuáles son los personajes que habitan o que están dentro de este tema, ¿no es cierto? ¿A quién? Que podemos generar personajes tanto ficticios como personajes de la vida real. Podemos generar, generar, por ejemplo, a este personaje ficticio que es Carla, que es un personaje real, pero que a su vez es ficticio porque no es una personificación de una persona, y a partir de ahí habitar diferentes espacios y Claro, y diferentes plataformas. los personajes pueden estar, los podemos crear o no, o podemos también trabajar sobre una problemática, sobre Ujú, un problema. ujú, No siempre vamos totalmente. a tener, de hecho, los personajes. Y en realidad vamos a tener también a crear este mundo diegético, es decir, un mundo en el cual se van a transitar, si en el caso de generar estos personajes, van a transitar estos personajes, es decir, un mundo diegético en el cual habitan estos personajes, por ejemplo, en el caso de Carla. Y en esto que hablábamos de los destinatarios, vamos a ver diferentes modos, diferentes plataformas y diferentes formatos para poder generar estas experiencias transmedias. Plataformas como veíamos anteriormente, una Wikipedia, una plataforma como Facebook, como Instagram, como WhatsApp puede ser un elemento, no sé si tanto a convocar. El problema de lo que tenemos con el WhatsApp es que no tenemos modo de visibilizar esa participación, más allá luego de generar este producto, en el caso particular como los podcasts, por decir un ejemplo. En eso hay algo muy importante, perdón Sí, que no, es importante. interrumpa, y es que hoy todas las plataformas o herramientas brindan índices de participación. O sea, en nuestra experiencia vamos a tener que generar participación. En algunos casos nos va a ir bien, nos va a salir, y en otros nos tenemos que dar cuenta a tiempo y redireccionar la propuesta. Eso ya nos ha pasado otros años. Lo importante es que tanto en Facebook como en otras plataformas o redes sociales se puede ver el índice de participación a través de las herramientas propias de las plataformas y las redes sociales, y esas son evidencias que van a tener ustedes para mostrarnos qué índice de participación han logrado. Sí, de eso me parece interesante lo que plantea Vale, porque sí es importante nosotros como comunicadores al momento de invitar porque uno cree que por ahí la gente está participando, en realidad uno se va a dar cuenta a medida que ustedes practiquen, y por eso esto es un formato taller, al momento que ustedes generen estas propuestas, ver que la participación no es tan fácil como uno cree, y si realmente esa participación uno puede medir esa participación solamente a partir de los likes o los me gusta, o si en realidad hay una participación más activa a partir de producir información, que es en realidad donde nosotros invitamos a que esto se genere. Es decir, no solamente que consuma la información, estamos generalmente acostumbrado como comunicadores, yo tengo esto para decir, te lo digo a vos y te lo digo a partir de un producto audiovisual, sonoro. Lo que no estamos acostumbrados muchas veces es a partir de un tema nosotros habitar esta cuestión de dejar de perder el control y invitar a que ese control lo maneje el otro, o que Claro, lo construyamos, que construyamos diálogos. claro, exactamente. Eso que vos decís es muy interesante también. El hecho de decir un usuario puso like no quiere decir que esté participando de la experiencia transmedia. Nos está diciendo, acá estoy.
pero tiene que generar un contenido, tiene que ser y transformarse en prosumidor. Por ejemplo, a través de un hashtag que nosotros invitamos a que participe en un challenge o en un TikTok, o a través de la producción de un video, o sacarse una foto que diga algo parte de la problemática. Tenemos que invitarlos a participar activamente, y para eso hay que diferenciarse del tumulto de información y de experiencias que ya habitan los medios. Entonces hay que ser muy original también. Y por eso, bueno, van a diseñar diferentes experiencias. Para eso seguramente van a utilizar diferentes recursos, diferentes plataformas y aplicaciones para invitar a experimentar esa transmedia que ustedes van a diseñar. Se toma entonces un objeto o un personaje o un conflicto y desde ahí hacen expansible e impredecible esto que hablábamos nosotros. Dejamos de controlar y ya esa narrativa deja de ser nuestra y pasa en manos de ese consumidor de nuestra narrativa. Bueno, muchas gracias. Para que quede claro, no solamente nosotros hablamos de escuela, el sistema educativo, sino también podemos trabajar lo que es el sistema universitario, el sistema, las escuelas rurales o no rurales, o las escuelas, o en líneas generales, otros actores que también forma parte del universo diegético de la educación. Eso. Muchas Muy gracias. bien. Para finalizar entonces, los invitamos a que piensen, y seguramente ya están pensando, sobre qué temas visibilizar. Incluso, como dice Janina, de diferentes ámbitos, instituciones, modalidades, niveles educativos, a nivel universitario también, del lado de ustedes deben tener problemáticas para visibilizar. Nosotros hacemos esta reflexión final en el cual el desafío, como dijimos, es generar una experiencia y contenidos virtuales en donde los usuarios se transformen en prosumidores, esa palabra que la van a escuchar a lo largo de todo el seminario. Generar participación es lograr diferenciarse de la abrumación de contenidos ya existentes en las redes sociales y medios. La narrativa transmedia educativa debe generar las condiciones para habitar el espacio virtual, identificar el rol social de cada agente, producir lógicas, reflexiones, cuestionamientos, hacer que las cosas sucedan, más allá del ruido y el tumulto informativo. Existen experiencias no narradas en estos tiempos, docentes que tienen sus experiencias, por ejemplo, rurales, como decía Janina, alumnos que aprenden en sus casas, estudiantes que decidieron realizar impresiones, por ejemplo, 3D. Hay algunos colegios que tienen impresoras 3D y decidieron imprimir máscaras para los trabajadores de la salud. Familias completas convertidas en escuelas, se produce una experiencia de domesticación de la educación. Los profesores hemos perdido nuestras certezas, no sabemos todo, y eso por ahí nos incomoda un poco. Hay muchas experiencias para narrar. El desafío es generar un entramado de relaciones que sea capaz de diferenciarse de los modelos instalados, aprovechando las potencialidades de las plataformas o modalidades transmediales, para brindar una construcción de una narrativa colaborativa y transmedial. Y Alfredo también nos pedía que en esta reflexión final transmitamos que muchas veces hay un gran componente de incertidumbre cuando uno comienza a diseñar y a transitar y a proponer una narrativa transmedia. En este sentido, se puede disparar para un territorio no pensado. La narrativa transmedia fluye. Nosotros tenemos que brindar el aporte, el apoyo y la propuesta, ¿sí? Allí nos encontraremos con los prosumidores. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Chau, hasta luego. Que anden muy bien.